En el primer taller de escritura de series dramatizadas para televisión, con la idea de brindar un amplio panorama del fenómeno a nivel mundial, se invitó a creadores de series de 7 distintas nacionalidades. Por parte de España, se invitó al jefe de escritores de Isabel, basada en el personaje histórico de Isabel de Castilla, también conocida como Isabel la Católica, la reina que financió el viaje de Cristóbal Colón en el siglo XV. Nos pareció también interesante ver España, el éxito que han tenido. España tiene una larga tradición de melodrama y de ficción. Y en este caso Isabel, que es una serie histórica de un tema no fácil, de una producción que pudiera ser muy costosa, que resolvieron de una manera económica sin que se vea una producción pobre, una serie que se transmitió también aquí en México por Canal 22. Trajimos a José Luis Martín, jefe de escritores de Isabel, que nos contó la dificultad de trabajar temas históricos para hacer una ficción lo más precisa, pero al mismo tiempo que pudiera uno jugar con el drama. Hay gente que va al cine no solo a que le cuenten una historia, sino a que les cuenten una historia de una manera espectacular. A diferencia de lo que sucede en televisión, que la gente, entre comillas, se conformaría, con unas comillas muy grandes, se conformaría con que le cuenten una buena historia, que además continúa, porque la gente se enamora, con otras comillas, de esos personajes y quiere saber más, quiere saber qué le sucede a ese personaje la semana que viene, cómo resuelve ese problema en el que se ha metido, etcétera, etcétera, ¿no? No ha dudado en asesinar a mi hermano, Yusuf, su propia sangre. Tales son su crueldad y su ambición. Sentimos gran pesar por vuestro dolor. La serie aparenta mucho más de lo que realmente tiene. Digamos que está todo puesto delante de la cámara. Incluso nuestras vidas las ponemos delante de la cámara y hacemos posible lo imposible, pero no solo los escritores, o sea, los guionistas o escritores, lo hace dirección, lo hace cada uno de los departamentos y luego, pues bueno, más o menos queda vistoso y ya os digo que, y tampoco tiene por qué saberlo el público, las cosas son mucho más complicadas de lo que parece. Otro de los invitados al taller fue Rupert Wright Hodges, productor de las exitosas series británicas Downton Abbey y The Hollow Crown, La Corona Vacía, una miniserie histórica sobre 4 grandes obras de Shakespeare que recrea la vida de 3 reyes de Inglaterra: Enrique V, Enrique IV, partes 1 y 2, y Ricardo II. México tiene tanta historia que nos pareció que era fundamental tener el tema de la historia. Y de manera paralela trajimos a Rupert Wright Hodges de Downton Abbey, Inglaterra, que es una serie, si bien es melodramática, las historias de una clase alta, también es cómo incorporar la historia, cómo trabajar con personajes históricos, hacer esta historia glamorosa. Curiosamente, las primeras series inglesas que logran el éxito que han logrado a nivel internacional. There is a strong emotional response to people speaking from the past. We have a responsibility with our cast, putting them in a place which is in the past. We cannot travel in time. So I think television can do a very effective job of looking at the past and putting our best actors in that position to see how they will respond to the events that they face. Old John of Gaunt, time-honoured Lancaster, hast thou brought hither Henry Hertford, thy bold son? And if we're successful, historical drama should be entertainment. We have a mission to entertain in the same way that this guy here had to fill his theatre, he had to pay the actors, he had to pay for the construction costs of the theatre. He did all of that with his company. Here is an example of somebody who was using history to fill his theatre. I don't think quality comes just from money. Money helps, but we all know the big Hollywood blockbuster that has had more money than anything which is a flop, and you can't watch it. So
I don't think quality is just money. I think it's acting, directing, producing, composing, designing, story writing. It's a really creative thing which comes from your culture and it comes from your intelligence. Marshal, demand of yonder knights in arms, both who they are and why they come hither, thus plated in habiliments of war. Whereas now on a laptop you can edit your film. So I'm sure the internet will become independent producers will, I'm sure, begin to change the content in the same way the music industry is doing in our country. Will change the platform for independent, low-budget filmmaking. I'm sure it will happen. Soy tu fan es otro caso de serie de televisión exitosa. Es una de las pocas series producidas y protagonizadas por mujeres. Soy tu fan es una serie argentina original de Dolores Fonzi y Constanza Novik, que fue adaptada en su versión mexicana en una producción de 11 TV México y Canana Films. Trajimos a Dolores Fonzi y Constanza Novik, que son las creadoras de Soy tu fan. Primero porque son mujeres, hay muy pocas mujeres en el mundo que son del mundo de la ficción para televisión que sean creadoras. Es un mundo muy masculino, nos pareció fundamental escuchar a estas mujeres sobre cómo lo habían hecho, por qué lo habían hecho, qué problemas habían encontrado. Yo estaba trabajando como interna en una productora que se llama Flower Films, que es la productora de Drew Barrymore, y era básicamente sacaba fotocopias y servía café, pero volví a la noche a verla. Le contaba a Dolores que estaba fascinada porque no podía creer cómo dos amigas habían construido como la estructura de su felicidad. Habían armado un proyecto y, bueno, obviamente una era una mega estrella de cine y tenía la capacidad de elegir todo lo que quería hacer, pero en términos locales, región 4, totalmente primitivo, se nos ocurrió cómo tratar de reproducir eso y armar una pequeña empresa para tratar de generar contenidos que nos representaran. Ni la eternidad me alcanza para él le agradece a ella. ¿Qué? Él le agradece a poder amarla. Puede amar, Charlie. Es una serie que pudo viajar, que se vino aquí a México, se hizo la versión mexicana y nos permitió comparar una serie que se hace en otro país como es Argentina y luego la versión mexicana. Siempre hay un lado bueno, un lado malo para ambos casos y vimos el piloto argentino. Nosotros presentamos un piloto ya grabado y ya hecho, pero a la vez si hubiésemos presentado un guión, no había manera de que ellos pudieran reproducir lo que nosotros teníamos para dar, que era toda esta conjunción. No es que ellos hubiesen podido tener, o sea, si lo hubiesen hecho con otra actriz, otro actor, hubiese salido no sé qué, pero la identidad así concreta de Soy tu fan era imposible de reproducir como la queríamos plantear. También era interesante ver a dos mujeres muy jóvenes como creadoras, porque la televisión está dominada por gente bastante mayor, digamos 40 años en el sentido de grandes, contra dos creadoras de 20, 24 años que hicieron esta serie que le fue muy bien y que fue tan exitosa aquí en México. Adaptar es adaptar a una idiosincrasia distinta. Yo me acuerdo que decía, bueno, entonces van a cenar el domingo en la casa de la abuela, y Ale me decía, no, acá es en la comida, o sea, la familia se junta a la comida, y así eran como muchos detalles de como esto no, pequeños detalles que yo nunca me hubiera dado cuenta hasta que viví más tiempo acá y pude observar como cosas muy pequeñas pero que hacían a la credibilidad de la historia. Me irrita él, sus zapatos, la música que escucha, cómo baila. ¿Te sorprende? ¿Te irrita? ¿Te gusta? No, yo no dije que me gusta. Creo que la verdad es que me parece que sí hay un talento y que el talento tiene que ver con observar, escuchar y practicar mucho y buscarle el ritmo a las situaciones. Saber dónde entrar, no se necesita prepararlo tanto. Creo que hay que saber una cosa medio tipo Carver de poder entrar en la mitad. A mí me gusta mucho eso. Y tal vez no entiendo tanto, pero bueno, voy a entender, como confiar en que voy a entender. Eventualmente después va a pasar que esos personajes van a existir y van a hablar y ya no van a depender de mí. Pero no es fácil.